Bien, el ejercicio uno dice así. Poco después del despegue de un cohete, está acelerando verticalmente a razón de 80 pies por segundo cuadrado. Ahí le falta el segundo cuadrado porque la aceleración se mide en pies segundo cuadrado. Calcule la fuerza neta que ejerce el asiento sobre el astronauta de 170 libras. Entonces, para esto podemos ver en primer lugar que estamos trabajando con unidades de pies segundo cuadrado y libras. Entonces, para no pasarnos el trabajo de llevarlo todo a metros, metros segundo cuadrado y lo que es kilogramos, yo puedo asumir que la gravedad en este sistema es 32,2, ¿sí? Pies por segundo cuadrado. Entonces aquí vamos a poner pies por segundo cuadrado. Ya sabemos que en realidad la gravedad en el sistema internacional que vamos a usar en la mayoría de los casos es 9,81 metros segundo cuadrado, pero ahora vamos a usar el 32,2 convertido. Entonces, para esto vamos a hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre. Ustedes saben que en dinámica el diagrama de cuerpo libre es súper importante. Y en el diagrama de cuerpo libre vamos a encontrar vamos a colocar las fuerzas que actúan. ¿Qué fuerzas actúan aquí? Si ustedes ven un poco, el cohete está acelerando verticalmente. Entonces esto quiere decir que está subiendo el cohete, está subiendo verticalmente. Entonces esto nos da un poco la dirección a la cual se está moviendo. Esto no es una fuerza, yo no lo estoy dibujando aquí en el diagrama de cuerpo libre, solo estoy mostrando que está subiendo. Por lo cual, por el principio de acción y reacción, no se olviden que si el astronauta está aquí, aquí estaría, digamos, apoyado en su silla. Entonces, ¿qué va a pasar? Por el principio de acción y reacción, va a haber el peso que va a estar hacia abajo, siempre dirigido hacia abajo, y la reacción va a estar en sentido contrario. ¿Quieren llamarle esa reacción normal? Le pueden llamar normal, pero en realidad esto parte del principio de acción y reacción, ¿no? La acción que es el peso hacia abajo y la reacción que ejerce hacia arriba. Por lo cual voy a decir que la sumatoria de las fuerzas en Y es masa por aceleración. Ahí está, ¿no? Porque esto estamos en el eje Y. Luego, ¿qué voy a decir? Hacia arriba y en el sentido en el que se está moviendo está la reacción, por lo cual ese es positivo. Hacia abajo está el peso, igual a masa por aceleración. Entonces, el peso es la masa por la gravedad, eso ya conocemos, y aquí masa por aceleración. Vamos a reemplazar los datos. La masa son, ¿dónde está? 170 libras. Y la gravedad, como estamos usando en libras, vamos a usar el 32,2. 32,2. La masa, 170, reemplazando. Y la aceleración, 80 pies segundo cuadrado. Con lo cual, despejando la reacción, todo esto pasa con positivo al otro lado. Vamos a hacer el cálculo de esto, ¿sí? Espero que estén con calculadora en mano, por favor. Entonces, para irme siguiendo, colocamos 170 por 80, ¿sí? Más 170 pasa con positivo por 32,2. 32,2. Y esto nos da 19.074. Ahí está, 19.074. Y esto se mediría, ya estamos, no se olviden que esto es una fuerza, la reacción. Entonces, en el sistema que hemos sacado va a ser libra por pies por segundo, pies por segundo cuadrado. Entonces va a ser libra pie por segundo cuadrado. Pero si yo lo quiero mostrar como libra fuerza, ¿ya? Como libra fuerza, entonces voy a volver a usar esta gravedad. Para este sistema voy a sacar en libra fuerza. Y para sacar en libra fuerza voy a agarrar y esto lo voy a dividir entre el mismo valor que es 32,2. Si hacen ustedes esta división, me sale que la reacción va a ser
5.592,36 libra fuerza, que es una unidad de medida en este sistema. Ahora, tal vez si les confunde esto de usar estas unidades, porque estamos acostumbrados a usar metro segundo cuadrado y demás, lo ideal hubiera sido que lo transformen todo a, por ejemplo, 80 pies por segundo cuadrado a metro segundo cuadrado. Las libras lo transformen a kilogramos con los factores de conversión. Resuelvan todo el mismo ejercicio y saquen en newtons. La reacción en el sistema internacional, al ser una fuerza, se mide en newtons. El 3. En una prueba de materiales utilizados como protección en empaques, un instrumento electrónico de 10 kilogramos se deja caer sobre un colchón de material protector. Aquí ustedes ven en el problema 3, este que está en azul es el colchón y este es el equipo electrónico, que puede ser cualquier cosa, y se deja caer, dice. El colchón cambia la velocidad del instrumento de 15 metros por segundo a 0 en un intervalo de tiempo delta t 0,002 segundos. Calcule la fuerza que el colchón ejerce sobre el instrumento durante su desaceleración. Este ejercicio, como pueden notar ustedes aquí, tiene variables cinemáticas. Las variables cinemáticas son tiempo, velocidad, aceleración, distancia. Y tiene también variables de la dinámica que vamos a tener que calcular porque aquí me pide calcule la fuerza. Entonces, lo primero que habría que identificar es que por cinemática yo puedo calcular algo. ¿Qué? Veamos. Dice, el colchón cambia la velocidad del instrumento de 15 metros por segundo, entonces la velocidad inicial va a ser 15 metros por segundo, ¿sí? A 0, quiere decir que su velocidad final va a ser 0 metros por segundo, de 15 metros por segundo a 0 metros por segundo. En un intervalo de tiempo, delta t, 0,002 segundos. Por lo cual, si vemos nuestras variables cinemáticas, lo que podemos calcular perfectamente aquí es la aceleración, o en este caso desaceleración, porque le está haciendo frenar hasta 0. ¿Qué fórmula de la cinemática vamos a utilizar para determinar la aceleración? Y si ustedes recuerdan, en la cinemática vamos a encontrar esta fórmula. La velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Reemplazamos aquí, la velocidad final es 0, la velocidad inicial es 15, la aceleración es la incógnita y el tiempo es 0,002. Despejando la aceleración, el 15 pasa con negativo, este va a ser 0,002 por A y va a bajar a dividir, entonces va a ser menos 15 entre 0,002. Agarramos la calculadora, sacamos eso y nos va a dar menos 7.500 metros por segundo al cuadrado. Entonces, mediante la cinemática hemos determinado la desaceleración que ejerce este colchón sobre ese objeto que ha caído. Ahora bien, la pregunta es calcule la fuerza que el colchón ejerce sobre el instrumento. Por lo cual vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Ahí está, otra vez, un DCL. ¿Sí? Y veamos, hacia abajo está el peso. Este es el objeto en el momento que está en el colchón. Y va a haber una reacción hacia arriba. Principio de acción y reacción. Acción hacia abajo, reacción hacia arriba. Quieren llamarle normal a ese ejercicio. La normal tal vez lo conocen o les es más útil usar la normal. Entonces pueden poner normal, no hay problema, que llega a ser en este caso lo mismo. Y vamos a decir entonces, por dinámica ahora, que la sumatoria de las fuerzas en Y es la masa por la aceleración. Hacia arriba hay una normal, hacia abajo hay un peso, masa por aceleración, la normal menos el peso que es mg, y en este caso la masa vale 10, la gravedad vale 9,81, la masa vale 10 y la aceleración vale 7.500.
No le he puesto negativo porque lo que estoy haciendo es hallar la fuerza normal. Entonces solamente voy a colocar su valor, su módulo, que es 7500. Este negativo en realidad me está indicando que está desacelerando, que le ha hecho desacelerar. Por lo cual la normal va a ser 10 por 7500 más 10 por 9,81. Con lo cual, eso sacando en la calculadora, nos va a salir 75.098 newtons. Y esa es la respuesta. Revisando, ahí está, 75.098 newtons. Dice, un bloque de 15 kilogramos está en reposo sobre una superficie horizontal. Entonces vamos a colocar aquí, ahí está el bloque, sobre una superficie horizontal, ahí está el bloque. Los coeficientes de rozamiento estático y cinético son 0,2 y 0,3. Entonces, el coeficiente de fricción estático, μe o μs, estática en inglés, es 0,3. Y el coeficiente cinético, o μk también, porque es cinética en inglés, es 0,2. ¿Cómo sé cuál es cuál? Se supone que el coeficiente estático es mayor al coeficiente cinético. Hay más rozamiento cuando el bloque está quieto a que cuando está moviéndose. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento cuando se aplica una fuerza F horizontal en los siguientes casos? F vale 5 newtons, F vale 10 newtons, F vale 30 newtons. De todas formas, eso era para el ejercicio 4. Sí, es un poco más sencillo. Sin embargo, para el ejercicio 5 dice que la fuerza tiene un grado de inclinación de 30 grados. Entonces eso quiere decir que ahora la fuerza tiene un ángulo de inclinación de 30 grados. Yo les sugeriría que traten de resolver el 4, que no tiene ángulo de inclinación y es un cacho más sencillo, ¿ya? Ahora, viendo el inciso A, vamos a ver nuestro inciso A. El inciso A dice que trabaje con una fuerza de 5 newtons. Una fuerza de 5 newtons. La primera pregunta que podría entrar aquí, y esto es muy importante, es la siguiente. ¿El bloque se mueve o no se mueve? No se olviden que si hacemos un DCL, un diagrama de cuerpo libre, vamos a poner aquí mi diagrama de cuerpo libre, ahí está, este diagrama de cuerpo libre es clave. Vamos a colocar que la fuerza F está hacia ahí, aquí está los 30 grados, y esta fuerza se va a descomponer en el eje X, donde aquí va a ser F cos de 30, ¿sí? Y en el eje Y va a ser F sen de 30. Ahí está la descomposición, F sen de 30. Hacia arriba también está la normal, ¿sí? Hacia arriba también está la normal, no se olviden. Hacia abajo está el peso. Y oponiéndose al movimiento, porque el bloque está queriendo ir hacia la derecha, por lo que F le está jalando. Entonces, hacia aquí va a haber el FR, que es la fuerza de rozamiento. Entonces, ese es nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente. Con esta fuerza de 5 newtons, ¿el bloque se moverá? Para eso, para ver si se mueve o no se mueve, tengo que utilizar el coeficiente de fricción o coeficiente de rozamiento estático, porque ese es cuando no se mueve. Entonces, ¿cómo saber si se va a mover o no se va a mover? La idea es la siguiente, que la sumatoria de las fuerzas en X, si esto le gana a esto, quiere decir que sí se va a mover. Si la fuerza neta en el eje X le va a ganar a la fuerza de rozamiento, entonces quiere decir que sí se va a mover. Pero que si la fuerza de rozamiento es mayor a esta fuerza neta en X, entonces el bloque no se va a mover. Para eso vamos a hacer un análisis de la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Ojo, no estoy colocando sumatoria de las fuerzas en X igual a masa por aceleración. No estoy asumiendo que se está moviendo. Solo quiero ver
cuál de los dos es mayor, si este o este. Entonces digo, a la derecha positivo va a ser F cos de 30. A la izquierda negativo, menos FR, ¿sí? Esta es la fuerza neta en X. Vamos a poner aquí que este es, para que se entienda mejor, que es la sumatoria de las fuerzas en X. Es esto lo que estoy sacando. Y bueno, si observo esto, no se olviden que la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Entonces la sumatoria de las fuerzas en X va a ser F cos de 30 y la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Pero la normal yo puedo sacar del eje Y. Entonces hay que recurrir al eje Y. Nos vamos a ir al eje Y. Y digo que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. 0 porque en Y no se va a mover. Entonces, ¿qué va a pasar? Hacia arriba está la normal. A más F sen de 30. ¿Ya? Y hacia abajo está el peso. Entonces el peso igual a 0. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Entonces la normal más la fuerza es 5 por seno de 30 menos el peso. ¿Cuánto es el peso del objeto? 15 kilogramos, como pueden ver ahí arriba. 15 por 9,8 es igual a 0. Con eso nosotros determinamos la normal. Entonces vamos a calcular muy rápidamente. Vean eso ustedes por poner la calculadora. 15 por 9,8 menos 5 por seno de 30. 15 por 9,8 menos 5 por seno de 30. Verifiquen eso, ¿ya? Y eso nos da 144. Sí, aquí está, 144,5 newtons. Esa es la normal. Esa normal la voy a utilizar acá, entonces digo la sumatoria de las fuerzas en X es la fuerza vale 5 por coseno de 30, ¿sí? Menos mu, el mu estático, porque estamos asumiendo de que no se ha movido todavía, o estamos queriendo ver si se ha movido o no. Entonces el mu estático es 0,3 y la normal es 144,5. Por lo cual la sumatoria de las fuerzas en X, saquemos por favor esto, 5 por coseno de 30, ¿sí? Menos 0,3 por 144,5. Entonces esto sale menos 39, menos 39,01. ¿Qué interpretación tengo entonces de esto? Si se dan cuenta, la interpretación de esto es que este FR es mayor a F cos de 30, que es en el eje X. ¿Por qué? Porque ha salido negativo. Si hubiera salido positivo, quiere decir que esto es mayor que esto. Pero como es negativo, quiere decir que FR es mayor que este otro. Entonces, la conclusión es que la fuerza de rozamiento es mayor a F cos de 30. ¿Correcto? Con lo cual, se deduce que el objeto no se mueve. No se va a mover. ¿Por qué? Porque le gana la fuerza de rozamiento a la fuerza aplicada en el eje X. Por lo cual, en conclusión, ¿cuál va a ser la fuerza de rozamiento? Entonces, no cometamos un error aquí grave, porque miren, la pregunta nos dice, y esto hay que tener en cuenta, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Esa es, al final de cuentas, lo que te pide. Cuidado con cometer este error. Cuidado con que diga, ah, bueno, ya que está quieto, entonces la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Entonces, mu por la normal va a ser 0,3. A ver, vamos a ver, es esto mismo, ¿no? Mu por la normal es 0,3 por 144,5. Entonces, esto me da, es 43,35 newtons. Y esa es mi fuerza de rozamiento. Pero si se fijan, no sale eso, me sale 4,33. Entonces, ¿cuál es la respuesta de cuál es la fuerza de rozamiento? ¿Por qué no ha salido si fuerza de rozamiento mu por n? Por la siguiente razón. Como no se ha movido, entonces la fuerza de rozamiento no puede ser mayor a esta fuerza, a este F cos de 30. Entonces, la fuerza de rozamiento, ¿cómo podría ser posible que este F cos de 30
tenga un valor y este FR sea mayor. Por eso ha salido negativo. Y si me ha salido negativo, quisiera decir que el FR está ganándole a este otro y se estaría moviendo más bien hacia la izquierda, lo cual es falso porque está quieto el bloque. Por lo cual, la interpretación va a ser que la fuerza de rozamiento va a ser de la misma magnitud que el F cos de 30. Por eso lo tiene quieto, ¿no? Porque como ha hecho que sea de la misma magnitud, la sumatoria de las fuerzas de estos dos se ha vuelto cero. Y como se ha vuelto cero, pues está quieto. Por lo cual la fuerza de rozamiento va a ser 5 por coseno de 30. Y calculemos 5 por coseno de 30. Y esto me da 4,33 newtons. Y ahora sí, esa es la respuesta correcta. El inciso F recién es el que va a hacer que esto cambie. Entonces vamos a hacer la prueba esto más, porque necesito que vean lo de aquí abajo. Entonces vamos a hacer la prueba con 50. 15 por 9.8 menos 50 por seno de 30. Y esto es 122. Listo, esos 122 ponemos aquí. Vamos a borrar esto de acá. Ya. Y va a ser 50 por coseno de 30 menos 0.3 por 122. Y ahí sale 6.7. Positivo, 6,70. ¿Qué interpretación ahora nos da esto? Entonces, esto ya no sirve. Todo esto ya fue. Y la interpretación ahora va a ser que la sumatoria de las fuerzas en X, que la fuerza neta en X, o sea, F cos de 30, pondremos así mejor, F por cos de 30, es mayor a la fuerza de rozamiento. Una vez que sabemos que F cos de 30 es mayor a FR, yo digo que la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Pero hay un detalle, al ser mayor, pues la conclusión que voy a sacar es que se mueve, que el objeto se mueve, por lo cual la fuerza de rozamiento va a ser mu, pero ¿cuál mu? Mu cinético, porque ya se está moviendo. No puedo usar el mu estático porque eso era si no se movía. Entonces la fuerza de rozamiento, el mu cinético va a ser 0,2, la normal es 122 y vamos a sacar 0,2 por 122 nos va a dar 24,4. Entonces esto es 24,4 newtons. Y como pueden ver, ese es el inciso E que justamente está mostrando eso. Ya entonces un poquito para análisis este tipo de ejercicios. Dice, una fuerza F de 200 I más 25 J newtons. No se olviden que esto está en su forma cartesiana. Entonces, como un vector cartesiano donde me da la componente I y me da la componente J medido en newtons. ¿Qué dice? Se mueve horizontalmente un bloque de 5 kilogramos. Entonces, aquí está el bloque y ya me está diciendo que se está moviendo de una forma horizontal. Muy bien. Calcule el vector de la aceleración del bloque si el coeficiente de fricción cinética es 0,3. Entonces aquí me está dando un dato que el coeficiente cinético de fricción es 0,3 y me está diciendo calcule el vector aceleración. No nos olvidemos que la fórmula, ¿sí?, va a ser fuerza es masa por aceleración. Pero hay que hacer un diagrama de cuerpo libre porque hay una fuerza de rozamiento. Entonces, hacia arriba está la normal, hacia abajo está el peso, hacia aquí está la fuerza, pero ojo que esa fuerza se descompone en dos. Tiene una fuerza en el eje X, que es el FI, que yo le voy a poner aquí FX, y tiene una fuerza en Y, que es el FJ, que está aquí. Entonces, este es el FY. Entonces, esto lo tienen que interpretar, que son una fuerza en X y la otra parte que está en el eje Y. Y eso estoy dibujando ahí. Y siempre oponiéndose al movimiento, porque esto se está moviendo en el eje X,
siempre oponiéndose al movimiento la fuerza de rozamiento. Entonces, lo primero es hacer bien ese mi diagrama de cuerpo libre y ahora vamos a hacer un análisis de lo que es las fuerzas. Vamos a decir que como este objeto se está moviendo en el eje Y, la sumatoria de las fuerzas en X es masa por aceleración. Pero también vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas en Y sería, miren, si yo lo tomo así como está, sería que la sumatoria de las fuerzas en X es masa por aceleración en X, porque estoy tomándolo vectorialmente. Y en el otro lado sería que la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a masa por la aceleración en Y. Entonces, ¿qué cosas vamos a sacar? A ver, analicemos esto, por favor. Lo que vamos a hacer en este caso, ¿sí? Es primero, y aquí vamos a ver, porque miren, quiero que vean el inciso B, dice calcula el vector aceleración del bloque si el coeficiente de fricción es 0,3 y repite el inciso si la masa del bloque es 2 kilogramos. Ahora, yo quiero que analicen una cosa interesante. Este objeto nosotros estamos asumiendo que se está moviendo en el eje X y que no se está moviendo en el eje Y. Pero ¿cuándo se movería en el eje Y y cuándo no se movería en el eje Y? Sería la pregunta. La respuesta a esto sería que si esta fuerza de Y es mayor al peso, a ver, que esta fuerza de Y es mayor que su peso, entonces el objeto se va a mover hacia arriba. A ver, analicen esto, por favor. Si esta FY va a ser mayor al peso, entonces el objeto se va a empezar a mover hacia arriba. Y en ese momento que se empiece a mover hacia arriba, no va a haber normal, porque la normal es la fuerza de contacto entre el piso y el bloque. Entonces, no habría normal porque este le ha ganado a este. Pero de contraparte, si este FY es menor al peso, entonces quiere decir que el peso ha ganado, quiere decir que el bloque está pegado al piso, que está en contacto con el piso, por lo cual aparece la normal. Por lo cual, lo primero que yo haré es a ver qué pasa con ese análisis. Entonces, en vez de, antes de sacar un FY, un FX, analizaré el eje Y. Entonces diré, ¿qué pasa con la fuerza neta en el eje Y? ¿Qué pasa con mis fuerzas en Y? Hacia arriba tengo un FY que es 25 newtons, menos hacia abajo el peso, 5 por 9,81. A ver, calculemos eso por favor, 25 menos 5 por 9,81 y esto me da menos 24,05. ¿Qué interpretación me da esto? Que el peso es mayor a la fuerza que existe en el eje Y, que este peso es mayor a esto, por eso esto me ha salido mayor a esto. Con lo cual yo ratifico que el objeto está pegado al piso y no se está moviendo en el eje Y. Ahora sí yo puedo decir que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. No se está moviendo en el eje Y. Hacia arriba la normal, hacia abajo el FY y esto menos el positivo, hacia arriba la normal, hacia arriba el FY, hacia abajo el peso igual a 0. Y esto me va a servir para sacar la normal. Esto vale 25 menos, esto me da 5 por 9,8 igual a 0. Todo esto pasa con positivo al otro lado, el 5 por 9,8 pasa con positivo y el 25 pasa con negativo y me sale menos 24. O perdón, 24 minutos. Bueno, aquí tomé 9,81, aquí 9,8, son pequeñas diferencias. Ya, vamos a tomar como que la normal es 24 minutos. Entonces, eso ahora me va a servir para analizar mi eje X. Entonces digo, la sumatoria de las fuerzas en X es masa por la aceleración de X. ¿Qué cosas hay? Hacia la derecha más Fx, hacia la izquierda menos Fr es igual a masa por la aceleración en X. El Fx vale, aquí está 200, ¿sí? 200. Fr es mu por la normal,
el coeficiente de fricción valía 0,3, 0,3. La normal es este de aquí, 24. La masa era 5. Y de ahí saco la aceleración en X. Entonces agarramos 200 menos 0,3 por 24 dividido entre 5. Con lo cual la aceleración en X es 38,56 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Y tenemos nuestra aceleración en el eje X. Por otro lado, la aceleración en el eje Y es cero, porque no se está moviendo. Con lo cual concluyo diciendo lo siguiente, que mi vector aceleración va a ser, tomándolo en forma vectorial, 38,56 y 0J. ¿Ya? Este es en X, este es en Y. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Me está pidiendo calcule el vector aceleración y justamente esa es la respuesta, está 38,56 y ¿qué es lo que te muestra aquí? Ya no nos muestra el J porque es 0J. Ahora, si vemos el inciso B, y está más interesante de analizar el inciso B, voy a borrar esto muy rápidamente. Ahí está. Porque ahora sucede que me está cambiando la masa. La masa es 2 kilogramos. Entonces miren que aquí va a haber un cambio. Este ya no es 5, va a ser 2. Ahí está. Y esto lo vamos a borrar. Listo. Y si volvemos a hacer el cálculo, va a ser 25 menos 2 por 9,8. Por 9,8. Y me da 5,4. Ah, entonces esto significa que ahora el FY, que es esto, le ha ganado al peso. Y si este FY le ha ganado al peso, inmediatamente puedo decir que hay movimiento en el eje Y, por lo cual va a haber una aceleración en el eje Y. Y también inmediatamente voy a decir que como se ha despegado del piso, la normal va a ser cero. Que no se olviden que la normal es la fuerza de contacto que hay entre dos superficies. Al haberle ganado el FI al peso se va a elevar y ya no hay normal. Va a cambiar entonces completamente la percepción del ejercicio y cómo va a ser ahora mi ejercicio. Vamos a decir, otra cosa. En el instante en que se ha despegado del piso, porque el FI le gana al peso, tampoco ya no hay fuerza de rozamiento. ¿Qué fuerza de fricción va a haber si ya no hay contacto entre las superficies? Entonces digo que para el inciso B va a ser que la sumatoria de las fuerzas en X es masa por aceleración en X. La única fuerza es este Fx, que vale 200. La masa es ahora 2 a X. Por lo cual la aceleración en X vale 100 metros segundo cuadrado. Y si me voy a analizar al eje Y, voy a decir que la sumatoria de las fuerzas en Y, ahora ya hay una aceleración en Y, es masa por la aceleración en Y. ¿Qué hay hacia arriba? Hacia arriba ya no hay normal, solo hay el FY que vale 25, el peso hacia abajo que es 2 por 9,8, la masa que es 2 y de ahí vamos a sacar la aceleración en el eje Y. Entonces va a ser 25 menos 2 por 9,8 y esto me da 2,7 metros por segundo al cuadrado. Por lo cual mi vector aceleración va a ser 100i AX más 2,7 J, el AY. Y esa es la respuesta que ustedes pueden ver justamente aquí en el inciso B. Entonces dice, una caja de 150 kilogramos, ¿sí? Colocada en la horquilla horizontal de un montacarga. Esta es la horquilla horizontal, o sea, quiere decir que está aquí reposando en el montacarga. No deberá moverse de su lugar con los movimientos de este. Entonces se va a mover de atrás hacia adelante y esto no tiene que moverse. La horquilla no tiene movimiento vertical, quiere decir que esto no se mueve así, solo se mueve en forma horizontal. Cuando el montacargas empieza a disminuir su velocidad desde una velocidad inicial de 15 km por hora hasta el reposo. Bueno, otra vez nos están mezclando un poco de cinemática con dinámica. Entonces esto significa
que vamos a ver las variables cinemáticas. Dice que tiene una velocidad inicial de 15 kilómetros por hora, convirtiéndolo a metros por segundo. Eso ya ustedes hacen la conversión, va a ser 4,16 metros sobre segundo. Y la velocidad final va a ser 0, que en el ejercicio justamente nos dice hasta el reposo. Entonces, ¿qué vamos a poder determinar justamente con esto? Ya vamos a ver más rato. Con estos dos datos de cinemática, en este preciso momento no podemos sacar nada, la verdad. Pero vamos a tener que sacar algo en lo que es dinámica para poder aumentar y completar a esto de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos a hacer un análisis justamente de un diagrama de cuerpo libre de lo que está pasando. Aquí está la caja. Entonces, ¿qué va a haber? El montacarga está frenándose, por lo cual va a haber una fuerza de rozamiento. Entonces, se está frenando y va a haber una fuerza de fricción que quiere evitar que la caja resbale. Hacia abajo va a haber un peso y hacia abajo va a haber una normal. Entonces, voy a decir, la sumatoria de las fuerzas en X es masa por aceleración menos Fr es igual a masa por aceleración, pero Fr es mu por la normal, es igual a masa por la aceleración. Si vemos la sumatoria de las fuerzas en Y, sumatoria de las fuerzas en Y, dice que no se mueve en Y, por lo cual esto vale 0. La normal menos el peso va a ser igual a 0 y la normal va a ser el peso. Esto reemplazamos aquí y va a ser menos mu, la normal es el peso, que es mg, es igual a MA. Fíjense que la masa con la masa se va. Con eso yo voy a poder sacar la aceleración. Mu vale, a ver, vamos a ver acá. ¿Cuál es la mínima distancia que deberá recorrer el montacarga hasta detenerse si el desplazamiento de la caja, sin desplazamiento de la caja, perdón, si el coeficiente de fricción estática es 0,3? Entonces esto vale 0,3 por 9,8, que es la gravedad. Entonces calculemos esto, por favor. Menos 2,94. Entonces la aceleración es menos 2,94 metros por segundo cuadrado. Ahora, eso vamos a justamente ver por cinemática, que al tener la aceleración y al tener estos datos, yo puedo calcular la distancia que ha recorrido. ¿Cómo? Con mi tercera fórmula. B final cuadrado es B inicial al cuadrado en cinemática, en MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y si recuerdan un poquito, esa es la fórmula del MRUA, la tercera fórmula. Entonces esto va a ser 0 al cuadrado, esto va a ser 4,16 al cuadrado, más 2, la aceleración vale menos 2,94 y la distancia d. Entonces vamos a despejar de ahí, va a salir 4,16 al cuadrado dividido entre 2 por 2,94. Y eso nos da 2,95. Entonces la distancia recorrida es 2,95 metros. Y ahí termina este inciso. Entonces fíjense, ahí está 2,96. Es cuestión nada más del redondeo. En la figura se muestra una máquina de Atwood sometida a una fuerza de fricción constante F igual a 10 newtons. Esta F constante, pueden ver que está aquí. Eso significa que es como una abrazadera, digamos, que está sujetándole en este punto. Ahí, ¿no? Como una especie de abrazadera. No está libre el sistema. Y esta fuerza de rozamiento le está generando 10 newtons, ¿sí? Que actúa sobre esta cuerda. Determine la aceleración de esta máquina de Harwood teniendo esas masas. Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para el objeto 1, ¿sí? Y vamos a ver cómo va a funcionar esto. Ahí está. El objeto 1, la masa 1, vale 5 kilos. Por lo cual, como es más, tiene menos masa que el otro, esto tiene que ir hacia arriba, ¿verdad? Este es de la masa de 5 kilogramos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hacia abajo tenemos el peso
peso 1. Hacia arriba tenemos la tensión, pero aquí hay un detalle. Y el detalle es que fíjense que aquí hay un rozamiento. Entonces, siempre el rozamiento va a evitar o va a querer, más bien dicho, evitar que el objeto se mueva o va a ir en contra del movimiento. Por lo cual es clave darme cuenta aquí que como el objeto está yendo hacia arriba, la fuerza de rozamiento esa que existe va a ir hacia abajo. Esa fuerza de rozamiento está ocasionada por esta abrazadera que está aquí frenándole. Entonces decimos, la sumatoria de las fuerzas en Y es masa por aceleración. Como esta tensión está hacia arriba, igual que el movimiento, entonces va a ser más T. Hacia abajo los otros dos, menos FR, menos peso 2, igual a masa 2 por aceleración. Ahora voy reemplazando datos. T, la fuerza de rozamiento es constante, mide 10. El peso es 5, 5 por 9,8 y 5 por A. Como podemos saber ahí, es una ecuación con dos incógnitas, entonces vamos a ver menos 10 menos 5 por 9,8, ¿sí? Esto me da menos 14,9 igual a 5 por A. Y a esta le puedo llamar mi ecuación número 1. Exactamente lo mismo vamos a hacer para el diagrama de cuerpo libre del 2, con la masa de 10 kilogramos. Entonces, la única diferencia es que en el 2 ya no hay ese rozamiento, por lo cual el objeto está yendo hacia abajo porque es más pesado. El peso es hacia abajo, peso 2. La tensión es hacia arriba y digo, la sumatoria de las fuerzas en Y es masa por aceleración. El peso es positivo porque está yendo hacia abajo, peso 2 menos tensión es masa 2 por aceleración. Entonces esto va a ser M2G menos tensión es M2 por A. Y vamos reemplazándole datos. Entonces esto es 10 por 9,8 menos la tensión es 10 por la aceleración. Entonces esto me da 98 menos T es igual a 10 por la aceleración. Y esta es mi ecuación número 2. Entonces la ecuación 1 y la ecuación 2 y va a ser T menos 59 es igual a 5A y 98 menos T es igual a 10A. Entonces fíjense esto con esto se va y 98 menos 59 da 39 igual a 15A. 15 va a dividir y va a ser 39 entre 15 y eso nos da 2,6 metros por segundo al cuadrado. Y ya está. Y esa es la solución. Dice, se deja caer un bloque desde el reposo en la parte superior de un plano inclinado sin fricción de 16 metros de longitud. Entonces esto está así y ahí está el 16 metros de longitud. Quiere decir que aquí hay 16 metros. Llega a la base 4,2 segundos más tarde. Entonces este bloque que se deja caer llega hasta aquí, hasta la base en este tiempo. Bueno. Un segundo bloque es lanzado hacia arriba desde el fondo del plano en el instante en que el primer bloque es soltado. Entonces quiere decir que va a haber otro bloque que desde esta parte yo lo voy a lanzar hacia arriba. ¿Sí? Lo voy a lanzar hacia arriba. Y dice en el instante que el primer bloque es soltado. De tal forma que regresa al fondo simultáneamente con el primer bloque. Entonces, bien interesante esa pregunta porque este se deja caer, va a empezar a caer. En el mismo momento este se lanza hacia arriba y sucede que después de todo esto, los dos llegan al fondo del plano inclinado al mismo tiempo. Entonces ya pueden imaginarse, ¿no? Este va a venir así y este va a subir, va a volver a bajar, pero en ese momento que ha llegado aquí, el otro también está ahí abajo. Eso es lo que nos está diciendo. Halla la aceleración de cada bloque sobre el plano inclinado. Muy bien. A ver, si hacemos un análisis del bloque 1, ¿qué análisis podríamos tomar? Solo de este bloque y por cinemática.
Miren, para el bloque 1 dice que parte del reposo, entonces su velocidad inicial es cero. Después dice que hay una distancia que va a recorrer de aquí a aquí, que es 16 metros. Muy bien, 16 metros. Dice que llega 2,4 segundos más tarde, entonces el tiempo es 2,4 segundos. Por lo cual, con esto ya me basta para sacar, si se dan cuenta, la aceleración. ¿Cómo voy a sacar? Con la primera ecuación del MRUA. Distancia o delta x es v inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces la distancia es 16, la velocidad inicial es 0, por lo cual esto se va. Un medio, la aceleración es la incógnita y aquí 4,2 al cuadrado. Y con eso vamos a sacar la aceleración. Entonces 16 por 2 dividido entre 4,2 al cuadrado. Y esto nos da 1,81 metros por segundo al cuadrado. Primer dato importante, tengo la aceleración del bloque 1 y pueden ver en el inciso A, esa respuesta ya está ahí. Hasta ahí no hay mucha dificultad, no es tan difícil. Sin embargo, ahora vamos a ver algunos detalles más que son importantes. Lo que podríamos ver de calcular es este ángulo de inclinación que yo no lo tengo. ¿Cómo podemos calcular ese ángulo de inclinación? Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para este bloque. Ahí está, un diagrama de cuerpo libre. Aquí pueden ver que está el peso. Este ángulo de inclinación se va a repetir aquí. La normal está hacia arriba y el peso se va a descomponer. Se va a descomponer una parte acá y otra parte se va a descomponer aquí. Entonces, si hacemos el análisis de la sumatoria de las fuerzas en el eje X, y voy a decir sumatoria de las fuerzas en X es masa por aceleración, ¿qué cosas tenemos en X? En X lo único que tenemos es esta componente que va a ser peso por seno de tita en este eje X. Entonces voy a decir más peso seno de tita es igual a masa por aceleración. El peso, no se olviden que es mg por seno de tita es igual a masa por aceleración, con lo cual masa con masa se va, la gravedad vale 9,8, vamos a separar esto así, por seno de tita y la aceleración la tengo, que vale 1,81. Ah, entonces fíjense que de ahí voy a poder sacar tita, que es un dato importante. Entonces voy a decir 1,81 entre 9,8 nos va a dar a 0,18. Y para despejar tita le van a sacar en la calculadora inversa seno a la menos 1 de 0,18 y esto me da 10,4 grados. Redondeado 11 grados, que es el valor que ustedes pueden encontrar porque el inciso D me pide qué ángulo forma con la horizontal. El inciso D, 11 grados. Muy bien, hasta ahí ya estamos. Ahora, si hacemos el diagrama de cuerpo libre del bloque 2 aquí, dense cuenta que va a ser absolutamente lo mismo, peso y todo lo demás. Entonces, esto significa que al hacer este diagrama de cuerpo libre y al tener el ángulo de inclinación, la aceleración va a ser la misma, la aceleración, pero va a haber una pequeña variación, que fíjense que este peso se va a descomponer aquí en el eje X, aquí en el eje X, y este va a ser peso por seno de tita. Entonces para este, fíjense que aquí está el peso seno de tita y voy a decir que la sumatoria de las fuerzas en X es masa por aceleración. ¿Qué fuerzas hay en X? Solo hay este peso seno de tita, pero va a ser negativo porque está en contra al movimiento, entonces va a ser menos peso. Este no se olviden es para el bloque 2 el análisis que estoy haciendo, ¿no? Todo lo demás era para el bloque 1, este ya es para el bloque 2. Entonces va a ser menos peso sen de tita es igual a masa, si quieren peso 2, masa 2,
por la aceleración del bloque 2. Entonces esto va a ser masa 2 por gravedad por seno de tita es igual a masa 2 por aceleración 2. Y este con este se va a ir, la masa 2 con la masa 2 se va a ir. Entonces fíjense aquí, menos 9,8 por seno de 11 grados, porque el ángulo ya tengo, y esto es la aceleración 2. Como son los mismos datos, fíjense, para ambos, porque la masa se ha simplificado y todo eso, entonces se supone que la aceleración va a salir la misma. Entonces va a ser 9,8 por seno de 11, redondeado me va a dar igual el 1,81, 1,80 y algo. Pero hay un detalle aquí que es negativo. ¿Por qué? Porque aquí fíjense que este es menos. Obviamente porque está yendo en contra del movimiento y entonces va a desacelerar. Menos 1,81 metros por segundo al cuadrado. Y ahí está la aceleración del bloque 2. Entonces, ahora por cinemática vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a decir, mientras este bloque de aquí arriba tiene que tardar 4,2 segundos, este bloque de aquí arriba va a tardar 4,2 segundos en llegar hasta aquí. Para que este justo llegue ahí mismo cuando esté de bajada, quiere decir que va a tardar en subir la mitad del tiempo y va a bajar la otra mitad del tiempo. Entonces, por cinemática, vamos a decir, esto para el bloque 2, por cinemática, vamos a decir que el tiempo que tiene que tardar este otro bloque va a ser 2,1 segundos. Y al llegar a su altura máxima, porque este bloque va a llegar hasta su altura máxima en ese tiempo, que es la mitad de 4,2, 2,1, y en este punto donde va a estar en su altura máxima, su velocidad es cero, porque se va a detener por un segundo. Con lo cual yo voy a usar, voy a decir que otro dato que tengo es que la velocidad final es cero. Por lo cual digo, la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Esa es mi fórmula número 2 del MRUA. Esto vale 0. La velocidad inicial es la incógnita porque me pregunta con qué velocidad inicial se debe lanzar. La aceleración tengo que es menos 1,81 y el tiempo que debe tardar es 2,1. Con lo cual, sacando ese valor, entonces menos 1,81 por 2,1 me sale 3,8 metros por segundo. Y esa es la velocidad con que el bloque de abajo se debe lanzar para que ocurra eso. Y vean el inciso B, 3,8 metros por segundo.